todos, siempre detrás de una pantalla. Hay gente que trabaja, que lucha y no descansa. Sigamos trabajando en movimiento, somos los que estamos atrás de la televisión, imagen de trabajo. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Imagen de Trabajo. Hoy vamos a hablar un poco de política y por supuesto también de las elecciones que involucran al Sindicato Argentino de Televisión el próximo mes. Estoy con Hugo Medina, acompañado hoy secretario adjunto. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, ¿qué tal, Abigail? ¿Cómo estás? Bien, vamos a hablar de las nuevas caras, los nuevos lugares. Sí, ¿no? un panorama rapidito de lo que Bien. van a ser las elecciones la última semana de noviembre del SATSAI a nivel nacional y en la mayoría de las seccionales también. Bien, y obviamente buenas noticias, pero que la dejamos para después. Dale. Inauguración que después la volvamos. Y lo tengo a Esteban Paulón. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué tal, Avi? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien, buenas noches. Bueno, qué movida estos días. Empiezo Sí. con vos porque así charlamos un poco de lo que sucede en esta Argentina tan disociada de la realidad, ¿no? Totalmente, en algún ¿no? lugar. Con mucha preocupación porque estamos yendo a un proceso electoral en unos días donde vemos que el gobierno llega totalmente, como vos decías, disociado de la realidad, hablando de la macro, obsesionado con la macro, con esta cesión de soberanía que hemos visto lamentable en estos últimos días, una imagen patética del presidente haciéndole de claque de audiencia a una conferencia de prensa de Donald Trump, el ministro de Economía diciendo que es el fan número uno, Milei, de Trump. O sea, no son dos presidentes de dos naciones soberanas. Hay un fan y un ídolo. Y esto es grave para lo que viene en Argentina. Y en esa disociación, nunca hablando de la economía real. Vos sabés que impacta porque uno ve los datos de empleo. Estamos en el menor nivel de empleo desde el año 2014, 2015, menos, sí. menor nivel de empleo registrado. Estamos con la capacidad instalada de la industria en apenas arriba del 50%, índices pandemia. Sí, pero ¿cómo no vamos a estar en eso si, a ver, corregime si estoy equivocada, pero cierran casi 30 empresas por día en la Totalmente. Argentina? Mira, empresas y negocios. Yo ahora, vos sabés que estoy en campaña como candidato a senador en la Ciudad de Buenos Aires para el 26 de octubre. Estábamos el otro día en una de las mesas que están en la calle difundiendo nuestra propuesta y pasó la marcha docente, de docentes que marchaban al Ministerio de Educación, y se acerca una chica muy joven y me dice, yo lo voté a Milei y ahora te voto a vos. Y digo, wow, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Puedo aportar Alto un cambio. un dato de hoy que Sí, tiene que claro. ver con el tema empleo? No es que esté haciéndole un chivo a la Expo Trabajo, pero hoy haciendo zapping en los noticieros veía, para 18.000 puestos de trabajo, 35.000 currículum presentados. Claro. La verdad, y escuchar a muchos jóvenes que en definitiva vienen de trabajos anteriores de no más de 3 meses, tienen que cambiar y cuando escuchás lo que cobraban, la Y verdad esta que da chica lástima. que te decía, que expresa esto mismo que estás diciendo vos, viene y dice, yo le decía, ¿por qué me vas a votar a mí? Dice, acabo de entregar la llave del negocio, una dietética, no le vendo a nadie. Y voy a ver si subo a internet lo que me quedó de stock para liquidarlo. Dice, yo lo voté a Milei pensando que había que hacer un cambio, que el país venía mal, y la verdad que nada, ¿viste? Y esta es la situación que viven 40% más de locales cerrados en las principales arterias comerciales de la ciudad. A ver, Sí. no es que veníamos excelentemente bien tirando manteca al techo, pero esto... Había algo de actividad, por lo menos. Claro, seguramente. Y eso se destruyó todo, Totalmente. todo. Y Porque después no hay- escucharlo al presidente. Cuando le preguntan en una entrevista que quién se benefició más, si el empresario o los los trabajadores, sale rotundamente a decir que los trabajadores vive... En otra No realidad. voy a decir porque va a quedar feo, pero no vive la realidad de No, nuestro está país, dentro ¿no? del ropero, está en Narnia, Sí, está dentro del seguro. ropero con el No, león. y Iba a ser más directamente. duro yo, pero bueno. Y está esta cuestión también de la falta de una propuesta productiva, de empleo, de Totalmente, trabajo, totalmente. de sectores económicos. O sea, no todo se resume en la famosa macro, que aparte de todas estas promesas de 20.000 millones, 40.000 millones, 60.000 millones, viste que Milei dijo, nos van a salir los dólares por el oído, van a salir los anuncios de dólares por las Pero orejas. hasta la macro es un desastre, porque nefasto, aparte la mayoría es para desastroso. pagar deuda. Exactamente. Ojo, nada de eso queda acá. Exactamente. Es más, el swap, de hecho, que lo hace justamente para no pasar por el Congreso, para no pasar Totalmente. por ustedes, entra por una puerta el papelito, sale por la otra
en Estados Unidos, ni siquiera en la Argentina. Total. Sí, es un endeudamiento tramposo, porque el swap no es deuda, pero lo podés activar como deuda. Y es para pagar... Pasado mañana, Esteban, cuando este presidente no esté. Total. Y venga otro. Ah, no. ¿Qué van a hacer, por ejemplo, con los pesos que está comprando el Tesoro? Cuando Estados Unidos venga y le digo, bueno, devolveme a mí ahora los dólares que yo puse para comprarte los pesos. No, quizá, ¿qué hacemos quizá la ahí? gente que viaja a Miami empieza a pagar en pesos. Puede ser. O no, puede ser. Imagínate, ¿no? Este es el momento cómico, digamos. Sí, total. No, y aparte... Igual a mí lo que me genera esperanza es que tenemos un presidente con muchísima experiencia en realidad es especialista, experto en crecimiento. Con o sin dinero, Sí, con pero lo cual el crecimiento estamos. Sí. económico, no de Es la cierto, gente. que le decía el otro día Feynman. No de la gente. Exactamente. Claro. Eso hay que Exactamente. escucharlo muy bien. Claro. Porque lo sigue marcando tal cual. Igual tampoco hay, estamos en recesión. seguro, O sea que- seguro, No. seguro. Igual ¿Y tampoco qué eso. panorama tenemos para el 27 de octubre? Bueno, Porque nosotros estamos ahora hablando camino a elección. ¿Qué va a Sí. pasar el 27? Yo creo que el 26 va a haber un mensaje muy claro de rechazo a Javier Milei, que se va a expresar en una diversidad de opciones, ¿no? Dependiendo de la provincia, dependiendo del distrito. Hay distritos que están más acostumbrados a votar más pluralmente y entonces al Congreso llegarán voces distintas. La Ciudad de Buenos Aires es una de ellas, es un distrito que tiene historia de haber llevado al Congreso voces diferentes. Después hay otras provincias donde va a estar muy consolidado el voto del peronismo, provincia de Buenos Aires, algunas provincias del interior, pero lo que creo es que haciendo una lectura del resultado electoral en la sumatoria de diputados y diputadas y en la sumatoria de votos, el gobierno va a estar alrededor de 1/3 de los votos, que es una elección muy pobre para lo que es un gobierno con semejante debilidad. Por eso el 27 va a ser un día muy difícil. Va a ser un día muy complejo donde vamos a tener que tener enorme responsabilidad, pero el primero que tiene que tener responsabilidad es el presidente de la Nación. ¿Sabes a mí Estás qué es lo que me pidiendo preocupa? mucho, Esteban. Sí, sí. Bueno, sí, eso está clarísimo. Quiero pero- creer. Elijo creer. Elijo creer, Elijo claro. creer. Pero a mí hay algo que me preocupa mucho, que es la inestabilidad emocional, y me hago cargo de esto que voy a decir, del presidente y toda la gente que lo rodea, ¿no? De su núcleo más duro. Porque hagamos memoria de lo que le pasó a Mauricio Macri. ¿Te acuerdas cuando perdió la legislativa, que salió y nos mandó a todos a dormir? Sí. Sí. Bueno, ¿qué va a pasar con este presidente cuando verdaderamente suceda lo que vos acabas de decir? Cuando perdió las elecciones en provincia de Buenos Aires, acordate que, entiendo muy coacheado, sale a hacer una declaración que en el tono era tranquilizadora, pero que en el fondo decía, vamos a profundizar el rumbo. Exactamente. Y profundizar el rumbo nos llevó a la semana o a las 2 semanas a pedirle escupidera en Estados Unidos. Exacto. O sea, eso fue lo que resultó de profundizar el rumbo. Y ahora estamos a 15 días de elecciones a donde Trump nos diga, según quién gana... Que hay que votar. No, y además Sí, te está metiendo una pidiendo que inyección de lo miedo. voten, que la Argentina, el Totalmente. argentino vote a Milei, no hay vuelta que darle. Es así. Pero además una inyección de miedo. Yo esto sí se lo pregunto a ustedes, a vos como dirigente gremial y a vos como representante del pueblo dentro del Congreso. Lo que escuchamos del presidente de Estados Unidos, a mí me parece como ciudadana, era... le estoy poniendo miedo. O sea, si ustedes Sí, claro. no Sí, hacen seguro. lo Es que una yo les amenaza, estoy es una diciendo... amenaza, Seguro, una intimidación seguro. pública. Yo creo que hay un poco de responsabilidad en esto que vos decías por parte de la Argentina y del argentino, de todos nosotros, ¿no? También de centralizarnos, enfocarnos en lo que realmente hace y deja de hacer este gobierno y no focalizarnos tanto en lo que es Estados Unidos. Porque sin querer nos está llevando este propio gobierno a analizar qué es lo que hace el presidente de Estados Unidos o el Tesoro de Estados Unidos o el FMI. Puede ser peligroso también, Sí, Puede ser peligroso. Lo digo, esto es muy personal, ¿no? Y tenemos que tener cuidado con eso. Si nosotros ya vivimos una realidad acá que es la que estamos padeciendo. Sí, comparto plenamente, lo hablaba en la semana en una entrevista más cercana a los acontecimientos, cómo se para el presidente de la Nación. Porque Javier Milei, nos guste o no,
en esa reunión representa al Estado de Argentina. Por Totalmente. supuesto. Y entonces, ¿cómo lo representó? Vergonzosamente, pero lo Lamentablemente. Bueno, lo que Nunca pasa nos es que representó bien desde nunca que nos es representó presidente. bien. Pero uno dice, bueno, Trump. Sí, Trump quiere hacer negocio para Estados Unidos. Más Lógico. cuando el sector más competitivo de Argentina, que es el sector de la agroindustria, es un sector en el que competimos con Estados Unidos. La soja que no vende Estados Unidos es la que vendemos nosotros. Entonces, ¿qué va a hacer Trump? Te va a decir, no, ve a los mercados, se triunfa en los mercados. El problema es cómo nos paramos nosotros Nos están y desde qué lugar. Nos están utilizando a nosotros, a la Argentina, con este presidente que tenemos, sin pensar realmente en la Argentina, nada más que en un núcleo muy chiquito, entre dos grandes potencias mundiales, Estados Unidos y China, y Total. nos usa que para acá o que para allá. Y lamentablemente esto es tan dañino, que ojalá... A ver, yo sinceramente no tengo muchas esperanzas, más allá de que, como vos decís, quiero elegir, quiero pensar de que puede cambiar, pero este plan no va a cambiar, Será responsable el presidente de lo que ocurra, seguro. de cómo termine. Y cómo Sí, claro, lo que reaccione, pasa es que en y el medio cómo está la gente. reaccione. En el medio, obviamente, por eso también Avi, cuando muchas veces pregunta, bueno, ¿cuándo se va? ¿Cómo se va? Yo creo que lo mejor que nos puede pasar es que haya una rectificación de rumbo y que termine el 10 de diciembre del Obvio, 2027. seguro, que termine su Porque mandato. en cada una de esas interrupciones que ha habido, los que más sufrieron, yo era estudiante en la facultad cuando fue la crisis del 2001 y la pasamos mal, ¿viste? Yo terminé hirviendo poroto de soja para hacernos las milanesas de soja con mi hermano porque no nos daba ni para comprar las milanesas de soja hechas. Total. Digo, y mucha gente que no tiene la posibilidad que yo tenía, que mi viejo tenía un laburo, Sí, que algo sí. nos podía dar una mucha mano. gente que se fundió, no pudo Y levantar la mucha cabeza, gente que muchas terminó empresas que cerró. muy mal. Entonces Y siempre que es iba a mejor preservar trocar. el orden. ¿Vos te acordás de ese momento donde la gente trocaba Sí, el club del la, trueque, bueno, la todos zapatilla fuimos para al club una... del trueque. Sí. Todos fuimos al club del trueque, todos Algunos hicimos más y milanesas de otros soja, menos, todo. ¿no? Hay que ver Agudizamos el eso, no ingenio. hay que perder la memoria para eso. Me Pero parece también que- decir que el responsable de lo que pase es el presidente. Seguro. Porque si el presidente se levanta el 27 después de un resultado que yo entiendo va a ser adverso, con la idea de hay que acelerar, bueno, es complicado. Decime, en el Congreso, ¿hay posibilidad o tienen ustedes dentro del Congreso facultades que le exijan responderle al pueblo qué es lo que está negociando, por ejemplo, con Estados Unidos? Porque estamos hablando en este punto de la República de Soberanía, de entrega de recursos naturales, de recursos que son importantísimos para nosotros. Total. Que nosotros podríamos, de hecho, explotarlos para que nos entren divisas. ¿Eso alguien lo puede explicar? A ver, nosotros los mecanismos los tenemos. Venimos esta semana de una sesión fallida donde el ministro Caputo tenía que venir a explicar esto y no vino. Exactamente. El problema es que me No parece... se le podía decir que... Perdón que yo te Sí, interrumpo, pero no, está es bien. como que tengo demasiadas No, es que es preguntas la para misma dar- impotencia que sufrimos nosotros cuando lo Estás muy convocamos, lo ansiosa. votamos. Sí, porque vos sabés que me pone de la cabeza. La pandemia, una de las cosas que nos enseñó a nivel mundial es que vos en cualquier parte del mundo te podés conectar mediante un link. Sí. Bueno, ¿y por qué Caputo eso no lo pudo hacer? Y porque no quieren dar explicaciones, pero esto mismo pasa con un gobierno que, por ejemplo, no cumple leyes que fueron ratificadas Claro. por el Congreso. El incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, y esta semana que inicia ahora van a entrar en incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica, es grave. Nosotros estamos en un determinado esquema donde todo nos parece relativo. Es grave que un presidente diga que no va a cumplir con una ley que está en la Constitución. O sea, una vez que se agota el proceso y él ya ejerció su derecho al veto y nosotros ejercimos nuestro derecho y responsabilidad de ratificarla, se cumple, no hay discusión. No hay discusión, la justicia no hace nada. Yo tengo una denuncia presentada por la ley de discapacidad que ahora vamos a incorporar como ampliación las otras leyes. La tiene el juez Casanelo. Hay familias de personas con discapacidad pidiendo audiencia para ver qué pasa con esa ley. Hay amparos que han salido a favor de familias, no se actualizan. Bueno, digo, acá hay un gran problema que es un gobierno que quiere gobernar como si fuera una monarquía. Es una banda, no es un gobierno, es una banda de amigos que gobierna de espaldas a la Constitución. Bueno, en algún momento tenemos... esto que a vos te pasa, a ver si te interrumpo, es la misma impotencia que nos pasa a nosotros. O sea, yo digo, ¿cómo puede ser que el ministro de Economía no venga y que sienta que no paga ningún costo por no venir y dar explicaciones? Claro, tal cual. Demasiada, tremendo. Tal cual. demasiada paciencia tiene el pueblo argentino, o tenemos, digamos, ¿no? Yo creo que Por sí. una o por Sí. otra cuestión, ¿no? Sí.
Sí, sí, por omisión. Sí, también por porque omisión. no podemos permitir eso. No, Yo escuchaba el otro día el relato de Valentina Bassi Sí. en la mesa de Mirta Legrand, donde estaba Puyaro además, donde no se le movió un dedo, perdóname, ¿no? No, sí, claro. Porque es el gobernador de tu provincia, pero no se le movió una arruga en el momento en que decía que el presidente Valentina vetaba. y contaba lo que es. Cualquiera Ni que, hablar de Cristina Pérez, ¿no? Pero ponele cualquiera que es se otra haya historia, sentado con una persona que tiene un familiar, una persona con discapacidad, los prestadores, Avi, no cobran desde marzo a Por abril. supuesto, Esteban. O sea, por supuesto no que solo no. no les actualizaron la inflación de este No. año, que ya es 22%, o sea, está bien, no cumplís el nomenclador, por lo menos actualiza la de este año. Claro, claro. No No le solo eso, actualizan sino que el no les litro de pagan, nafta. tienen pisados los pagos de Sí, incluir claro. salud, van a la... ¿Sabes lo que es que una mamá te diga, porque me tocó a mí, que vengo trabajando mucho el tema y por la causa judicial también, una mamá que te diga, no sé si mi hijo o mi hija tiene el año que viene escuela. Claro. Y después estar en la escuela, como me tocó a mí, con el hijo de esa mamá, viendo lo que significa para ese nene, lo que sería tener que volver a su casa, no poder tener ese espacio de socialización, lo que cuesta que un chiquito, una chiquita con discapacidad encuentre un lugar, se encuentre cómodo, pueda estar con sus compañeros, con docentes, no es nada fácil. Y la verdad que se habla con una liviandad, como diciendo, bueno, que cierren las escuelas, ya verán lo que hacen, es una locura, barbaridad. Es una locura. Te pido disculpas por esto porque me voy a meter netamente en los Por sindicales favor, ahora, perdón. no, que es otro tema súper interesante también, Claro. porque también es otra pata de esto del pueblo tiene paciencia, también es otra pata la defensa Exactamente. de los derechos de los Hasta que en trabajadores. realidad no, hoy por hoy no estamos manejando, para seguir en lo que decía Sí. Esteban, no estamos manejando muy sectorialmente. Eso es lo que está pasando. A eso me refería yo con la falta de responsabilidad desde instituciones, gremios, distintas organizaciones, ¿no? Menos quien no se ve representado, quizás el ciudadano, ciudadana que no participa en nada, obviamente que lo que hace es vivir el día a día, ¿no? Total. Incluso asociado con la política o con los políticos, digamos, para poder tener una reacción. No digo salir a prenderle fuego al país, ¿no? Pero hacerle entender de alguna manera a quien nos gobierna esto que vos pedías, que haya un cambio, que haya un cambio. Total. Estamos a horas nada más de haberse cumplido el 17 de octubre. Sí. A horas nada más. Que si uno empieza a hacer memoria de por qué nació ese 17 de octubre, quiénes fueron aquellas personas que marcharon a la Plaza de Mayo a tomarla pacíficamente, donde no había ni fusiles como tiene Bullrich, ni camiones hidrantes, había, no sé, alpargatas con polvo, había manos callosas de laburantes, donde le decían, che, para un cachito, nosotros necesitamos salario digno, necesitamos un trabajo que nos permita vivir. Hoy los gremios están, de hecho, conmemorando ese 17 de octubre. Lo hicieron con diferentes muestras en los trenes, en los subtes de la ciudad de Buenos Aires. En las estaciones, sí. exacto. Pero esto que vos estás diciendo, Hugo, me parece que también tiene que ver a que cuando llega el gobierno de Javier Milei al poder, hace una guerra silenciosa de el pueblo, el laburante, el gremio, no sirven los derechos, pone en duda absolutamente todo, bueno, todo. El eje y la no prioridad de este gobierno es destruir los sindicatos. Primero, una cuestión que es la obra social, la salud de los trabajadores y las trabajadoras, y después, obviamente, lo que es la estructura sindical, ¿no? Totalmente. Bueno, pedía renovación. Pero no puede ser que los sindicalistas estén todo el tiempo sentados en los mismos sillones, que pasen años. 25, 26, 27 de noviembre se va a desarrollar las elecciones del SATSAI. Y 28. Y 28, perdón, 26, 27, 28. 4 días. ¿Qué pasa ahí? ¿Que hay renovación? Nosotros tenemos en lo que es a nivel país, tenemos 2 seccionales que únicamente van a participar en la elección nacional. Sus periodos van desfasados de lo que es la elección nacional. Una es La Rioja y la otra es Río Negro. Después tenemos seccionales donde va a haber renovación en cuanto a su secretario general, ¿no? En el caso de Zona 2, Claudio Ventos es el candidato a secretario general. Después tenemos, en el caso de Entre Ríos,
el candidato a secretario general, Nicolás Medina, Sí. no sé qué tendrá que ver conmigo. Portación de De apellido. apellido, claro, tal cual. Después tenemos, ahí me estoy olvidando alguna, ¿no? Donde tenemos, Santa Fe. Santa Fe, Marcelo Rigo va a ser, es el candidato a secretario general. Ya viene trabajando en la comisión junto con Mario Amut. Mario se hace un costadito, sigue acompañando. En Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, el candidato a secretario general es Carlos Zafón Alzugaray. Ajá. Y creo que no me queda... La Pampa. Y La Pampa, Walter Benítez, es el candidato a secretario general. una de las cosas que distingue también en cuanto a las elecciones es no solamente la presentación de una lista, sino que hay distintas listas, ¿no? Sí, tenemos en Santa Cruz la presentación de 3 listas, Ajá. donde la azul y blanca por el oficialismo continúa revalidando, digamos, su cargo Jorge Álvarez. En Misiones tenemos la presentación de 3 listas también, donde en la azul y blanca sigue Luis Aval. Bien. Y tenemos en Catamarca la presentación de 2 listas. En la azul y blanca, obviamente, sigue Daniel Sager, validando su cargo de secretario general. Y estamos ahí en Chaco con 2 listas, pero hay una que, bueno, ha tenido problemas, que reemplazar, digamos, integrantes por renuncia. Digamos, a hoy que estamos grabando, recién hoy a la tarde, Claro. se define ese tema, si quedan oficializadas las 2 o si queda la azul y blanca nada más. Nada más. Exactamente. A nivel nacional, Horacio ya habló de su reelección, diríamos. Sí. Pero vos dejás el lugar de adjunto. Hemos charlado bastante con Horacio de ir produciendo un recambio. Ujú. O sea, se dio ahora, no se dio en otro momento, pero bueno, se dio ahora. Obviamente, desde mi lado, siempre pensando institucionalmente, políticamente, dejé mi lugar, lo hemos consensuado con él. Va a ir de secretario adjunto en el próximo periodo Horacio Dri. Ujú. Yo oficialmente termino mi carrera sindical durante el periodo que viene. Sí. Y obviamente lo voy a terminar por, digamos, algo consensuado y aceptado por Horacio como secretario de Interior. Ujú. Recorriendo todas las provincias. Sí, recorriendo todas las secciones. En realidad, yo fui secretario de Interior durante 3 periodos. Después, bueno, por la elección de Horacio pasé a ser el adjunto de él. Y bueno, personalmente cumplió con un pedido, digamos, que era terminar mi carrera sindical siendo el secretario de Interior y tratando de trabajar en equipo con otros compañeros muy jóvenes que se suman al Consejo. ¿Qué es la renovación? Exactamente. ¿Quién va a ser el prosecretario? No el prosecretario de Interior va a ser Lisandro Arrigoni, ¿no? Un gran amigo. Es un el gran amigo. dirigente más joven que tenemos a nivel nacional. Un laburante a pleno. 40 años recién cumplidos. Sí, exactamente. Aparte de Alejandro Rossi, bueno, y otros compañeros más. Darío Micheletti, que se suma también. Sí. Compañeros que se suman de Capital también. Claro. Sebastián y... ¿Quién es el otro que se suma? Que Tenés el machete, podés usarlo. No, porque no tengo eso escrito acá. Machete de otra Porque cosa. es un montón. Claro, no me pidas que no... Y pido disculpas si me olvidé con el tema de las elecciones. Compañeras ya saben cómo es la mano. En Todo fin. por no leer, todo por no leer. Pero, y escúchame, la buena noticia, igual de todas maneras, más allá de esta renovación y todo, tiene que ver con que aún con las trabas, las imposibilidades, la cantidad de compañeros y compañeras que se quedaron sin laburo, eso significa que no hay ingreso al sindicato. Porque no es, me gustó esa analogía que hizo Marianela Mel, no es el bolsillo del payaso, ¿viste? La cuenta del sindicato. No me digas que todos los días hay que
que transferir de una cuenta a la otra, que obra social, que sindical, y la verdad que cada vez son más los gastos y menos los ingresos. Pero permitió que tanto el Consejo Directivo Nacional como también las seccionales, distintas seccionales del país, pudieran desarrollar mejores instalaciones para los afiliados y las afiliadas. Exactamente, ¿no? es una política que la charlamos mucho con Horacio. Vos sabés que Horacio es muy emprendedor, te dice no hay plata, pero vamos para adelante, ¿no? Y bueno, si bien todavía nos queda la refacción de Quintino 50, que es la sede histórica del Satsai de Obra Social, ahora el viernes 24 de octubre inauguramos la sede nueva en Salta, muy bonita, un edificio de 4 pisos. Así que, ¿ahí va a funcionar la obra social también? Exactamente. Bien. Obra social y sindical, ¿sí? Ajá. Y a su vez tiene departamentos para alojamiento que lo van a trabajar también. Ah, está bueno. Está muy bonita la sede. Eso es el viernes 24 a las 19 horas. Me estoy olvidando de algo antes. Bursaco. El jueves 23 al mediodía se inaugura la delegación. Ahí va a estar presente Axel Kicillof también. Y después el miércoles 29 de octubre se inaugura la nueva sede de Tucumán. También más chiquita, más chica si se puede decir que la sede de Salta, pero también muy bonita. Bueno, todo nuevo, claro, con un muy buen salón para que ellos puedan trabajar con afiliados o con externos si quieren. Así que ahí vamos a estar el miércoles 29. Y terminamos con las inauguraciones ya en noviembre, previo a la semana de las elecciones nuestras, el martes 18 de noviembre, inaugurando a las 19 horas también la nueva sede de Córdoba, que es así la más grande de las 3 sedes. Eso es importantísimo. Eso además también habla a las claras de la necesidad que tienen los propios dirigentes de poder brindar un mejor servicio al afiliado. Sí, porque cuando hablamos, por ejemplo, que solamente esté la obra social, también se habla que aquel afiliado que no tiene dónde quedarse, que esto que decías de Salta, por ejemplo, claro, use los departamentos, tenga un lugar a donde ir, atenderse, quedarse y esperar a que pueda terminar con su problema de salud. Y pensar también más integralmente, porque indudablemente no es fácil. Hoy por hoy hemos hecho todo el esfuerzo de poder terminar esas obras. Pero después viene, una vez que se empiece a usar, el mantenimiento de eso. Son 8 departamentos, hay que mantenerlos. Sí, claro. O sea, estamos pensando también no solamente en el propio, en el beneficiario, quien tenga que trasladarse del interior de Salta por cuestiones de obra social o lo que sea, a la capital, o que sirva también de turismo para afiliados del resto del país que quieran ir a Salta, que es una provincia muy turística también, ¿no? Totalmente. Entonces hay que pensarlo bien completo, en un todo, exactamente. Claro, en un todo. Sí. La verdad, espectacular. Bueno, el programa que viene creo que vamos a estar en Bursaco, creo. Sí. Yo estoy poniendo toda la ficha, obviamente. No te digo Salta, pero en Bursaco. Y además, quizás en otro momento, como lo hemos hecho cuando inaugurábamos sedes, o íbamos con nuestro propio móvil, se transmitía en vivo, por streaming, para la página del gremio. O sea, se hacía una cuestión de trabajo en conjunto. Bueno, hoy por hoy no dan esos momentos. Te exprimo lo último, porque el Satsai estuvo, de hecho, con Tayana, con los candidatos justamente haciendo una charla. De hecho, tiene que ver con la CGT, claramente. Pero esto también hay que reivindicarlo, Hugo, que tiene que ver con la militancia, ¿no? Desde la base. Totalmente. El lunes por la tarde, si no me equivoco, que se transmite por streaming, por la propia CGT lo hace. Nosotros en Azopardo. En Azopardo, nosotros también participamos ahí. Estuvieron los candidatos de provincia de Buenos Aires, tanto nacionales como los provinciales, netamente candidatos a cargos de la provincia de Buenos Aires. Claro. Así que, bueno, seguimos trabajando en eso, obviamente, ¿no? Gracias, Huguito. No, por favor. Esteban, me gustaría para cerrar el programa, ¿por qué la gente tiene que ir a votar? Hay que ir a votar porque es la herramienta que nos queda, porque es el momento donde cada uno de nuestras voces vale lo mismo y porque es un momento muy importante en el país. Yo lo que noto en esta campaña, primero en la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad
que ha apoyado muchos de los proyectos y de las ideas que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, hoy noto un clima opositor a la propuesta política de Milei. Hay un enojo, hay un cansancio que no se está traduciendo en ausentismo. Yo creo que va a haber una presencia mucho más importante en las urnas que lo que fue la elección de legisladores, donde votó solo la mitad del padrón. La gente quiere ir a votar y está la sensación de que esta elección puede cambiar algo. Y creo que obviamente hay que ir a votar, hay que expresarse, hay que opinar. Espero que los votos sean para las opciones opositoras. En mi caso, para devolverle al Senado una voz de la izquierda democrática, del socialismo democrático, que hace rato que no está en el Senado. Vienen debates muy importantes en el país y creo que mi voz, así como en la Cámara de Diputados, en un año y pico que estoy de diputado, se escuchó. Quiero que se escuche también en el Senado, así que los invitamos. Estamos al final de la boleta. La boleta se lee de izquierda a derecha, así que para que no se agoten con la lectura de las 16 candidaturas que hay, vayan directo al final. Soy el último candidato a senador, así que me van a encontrar muy fácil ahí. Pero creo que independientemente de la opción que voten, votar con conciencia, participar, demostrarle al gobierno que la democracia sigue valiendo, que es lo importante en definitiva. Ay, fundamental, fundamental. Gracias, Esteban. Gracias, un placer Abby. como siempre. A vos. Con ustedes nos encontramos la semana que viene. Gracias por estar del otro lado. Chau. La doctrina fue adoptada primero por los trabajadores. Yo los elegí para dejar en ellos la semilla. Por encima de los desencuentros nos pertenece por igual la suerte de la patria, en la que está contenida la suerte de cada uno de nosotros en su presente y en su porvenir. Tenemos que trabajar para hacer también del tercer mundo una comunidad organizada, concibiendo a nuestra Argentina como una democracia plena de justicia social. Esta es la hora de los pueblos y concebimos que en ella debe concretarse la unión de la humanidad.